las actividades de las bandas haitianas solamente se limitaban a dos sectores de Puerto Príncipe. Barbecue siempre ha operado en la parte sur de Puerto Príncipe, en el norte oeste, ¿verdad? Y Barbecue en la parte norte, o sea, tú tienes que cruzar Puerto Príncipe completo. Cometieron un error político Luis Abinader, Leonel Fernández y Omar Fernández al burlarse, mofarse y ningunear a Barbecue. Creo que anuncia que va a deportar 10,000 nacionales haitianos. Agarra y va a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas con el ministro de la Presidencia, el director de Migración, y le dice al mundo: y tú tienes organismo y da instrucciones, llama al del DNI, al director de Migración, al del CEFRON, el Ejército, diciéndolo ahí, ese tipo no puede entrar aquí. Bueno, una entrevista que le da Barbecue a un youtuber angloamericano es tendencia en todo el mundo occidental. Tuve que sentarme a ver esa entrevista y a reflexionar sobre el pietaje que transcurría ante mis ojos. Pero tengo frente a mí a una persona más que experimentada en ese tema, porque fue el primer cónsul en Anza Pitre. José Abreu, mejor conocido en el mundo de la comunicación dominicana como Abreu, y ya hablando con él fuera del aire, me percato de que tenemos perlas que compartir con todos ustedes, no solo en torno a Haití, sino primicias en torno a Barbecue que nos hacen cuestionar la narrativa convencional sobre este personaje. José, también eres un miembro activo del PRD. Así es. Saludo a Neudi. Muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a todos tus seguidores. Vamos a entrar en materia de inmediato, tanto desde tu perfil como político, como comunicador y como cónsul. Cuando tú ves esa entrevista con Barbecue, ¿qué es lo primero que te despierta interés? Delma es una común grande que bordea Puerto Príncipe, la vieja ciudad de Puerto Príncipe, y sube hasta Delma 75, ya colindando con Pechumbir. Yo deduzco de que él fue a dar esa entrevista ahí, pero de Barbecue no está. Ese no es su cuartel general. Su cuartel general es en la costa de Puerto Príncipe. Y me explico. Opera el fuerte de Barbecue es Matizán, Fontamara. Fontamara era donde estaba, cuando ellos tenían el ejército, la Fuerza Armada, estaba la Marina de Guerra. Cafú, La Salina. Ahí es que él opera. O sea, tú me estás diciendo a mí que la narrativa que expone esa fílmica en donde se vende que Barbecue está residiendo en Delmas, y en donde se puede ver a un Barbecue que le habla, le cuenta sobre la región y le dice al youtuber: mira los tiros, mira el humo, la balacera está por allá, vienen por mí. O sea, pero realmente él no reside en Delmas. No. Él sí es de Delmas y conoce y maneja y controla ese sector. Pero él donde tiene su fortaleza es en la zona que yo te dije, en la costa, porque además tiene la ventaja que cualquier situación que él se vea en una situación de emergencia que debe de escapar, él tiene la costa, la bahía de Puerto Príncipe, y ahí es de suponer que tiene embarcaciones que pueda salir rápidamente. Ahora, ¿habrán caído en el señuelo los organismos internacionales o todo aquel que esté tras su cabeza al ver ese video? Está en Delma, vamos para allá. Creo que sí, porque es ilógico que él esté operando en Delma y las autoridades de una vez se van a enfocar a esa área. Mira, hasta hace 2 semanas,
las actividades de las bandas haitianas solamente se limitaban a 2 sectores de Puerto Príncipe. Y me explico. La parte noroeste, que es donde opera la G400, Masué, que en la carretera internacional, cuando tú cruzas de Jimanía a Malpaz, luego son la comuna, los nombres de la comuna, de los barrios, los sectores. Luego de Malpaz, tú vas a Font-Parisien, luego cruza a Gran-Thier. Son comunidades que están entre 10, 15 kilómetros una de la otra. Y de ahí tú llegas a Coadebuqué, ya en la zona perímetro de Puerto Príncipe, es próximo a Tabá y donde está el aeropuerto, donde vive el expresidente Aristide. Ahí opera desde hace años, ahí fue que hubo el secuestro de los religiosos norteamericanos, ¿recuerda? Okay. Entonces, Barbecue siempre ha operado en la parte sur de Puerto Príncipe, en el norte oeste, ¿verdad? Y Barbecue en la parte norte, o sea, tú tienes que cruzar Puerto Príncipe completo, que debe de tener de Coadebuqué a Matizán, deben de haber unos 20 o 25 kilómetros urbanos. ¿Ves? Entonces, allá es que siempre operó Barbecue. De buena o primera, tú puedes observar que de hace 2 semanas para acá es que hubieron los enfrentamientos. Él se focalizó en Delma, porque al parecer él está tratando de subir hizo el intento de subir a Petionville. Pero él lo dijo en el video también. Él dijo, allí viven los ricos en tal lugar. En Petionville. Y dijo, yo estoy tratando de subir. Yo voy a subir allí. Él lo dijo en el video. Él tiene la intención de asaltar la primatura. La primatura es la sede del palacio donde está el primer ministro. Esas son las intenciones de él. Ahora, yo tengo un gran tiempo acuñando la tesis de que las bandas haitianas para República Dominicana en sí, las bandas, no representan peligro. Ahora, los miembros de las bandas haitianas individualmente, si entran al país, claro, eso es peligro. Ahora, ellos como tal no. ¿Por qué? Porque tú puedes ver que ellos trataron de llegar a Petionville, se salieron de su fortaleza, que son los sectores que yo te estoy planteando, Matizán, Fontamara, Cafú, La Salina, y subieron a Delma, y de Delma llegaron a Puerto Príncipe el pasado domingo y tuviste los resultados. En la madrugada del domingo, del pasado domingo, le mataron 28. Miembros de bandas. Miembros de banda. Y posteriormente acribillaron otros. ¿Ves? Ahora, fíjate que él habla de las armas. El youtuber le preguntó de dónde vienen. Honestamente, la respuesta de Barbecue no fue muy clara en ese sentido. Y yo como que pude percibir un poco de molestia en él. Y él culminó con una frase, si se quiere, panfletista, porque él dijo, las armas que ellos trajeron ahora están contra ellos. Así es, porque se dice que Barbecue es un tipo que primero él es un ex oficial de la policía y que le servía a los Estados Unidos de América. Entonces, hay un informe recientemente que las armas que están en el Caribe y esencialmente en Haití proceden de Estados Unidos. ¿Pero a quién se le puede ocurrir pagarle a Barbecue por una entrevista? O sea, y sobre todo a un youtuber. Pero, el intro tuyo de la entrevista, tú dices que es mundial, que es viral en el mundo. Entonces, en su canal de YouTube, tú que conoces la comunicación, ¿qué le ha generado económicamente a ese individuo esa entrevista de Barbecue? Le va a generar mucho dinero de entrada y le va a seguir generando dinero.
Ahora, oye como yo lo vi y lo expongo ante ti. Cuando él agarra 4, él agarra 4. Será millonario en la Navidad. Espérate, ¿cómo fue? ¿Millonario en Navidad? ¡Sí! Y Agarra 4 lo hace realidad con 1 millón semanal. Por cada jugada que realices del Agarra 4 de Lotedom, de lunes a domingo, recibes un código para participar por 1 millón gratis semanal. Sorteos todos los domingos de diciembre del 2024. Busca tu código desde ya para que seas feliz en Navidad. Agarra 4 de la Lotedom. Será millonario, qué felicidad. Lotedom. Consulte las bases de la promoción. En tu calidad de ex cónsul, ¿qué tiempo estuviste en Haití, por cierto? Bueno, estuve primeramente en la embajada como primer secretario y 1 año, y posteriormente fui encomendado para la creación de ese consulado, que en principio fue una oficina consular, una sección consular de la embajada. Posteriormente fue que se designó un cónsul. Yo era un funcionario de la embajada encomendado ahí. Mira, yo lo que vi fue la segunda parte del error mediático que cometió en su momento el Chapo. ¿Recuerdas aquella entrevista que le dio el Chapo a Kate del Castillo y a Sean Penn? Así es. Que tiempo después se da la captura definitiva de este elemento emblemático, ¿no?, en la cultura del mundo de las sustancias ilícitas, y que propició que el propio Sean Penn se desapareciera, porque se decía que aquello se dio porque Sean Penn fue quien reveló la hoja de ruta de Así dónde es. estaba el Chapo. Andaba corriendo, tuvieron que garantizarle a Sean Penn que no le iban a hacer absolutamente nada para que reapareciera. Y a Kate del Castillo, bueno, es una dama, no la tocamos. Sí. Pero bueno, el ego del Chapo lo llevó a cometer un error que se dice que el propio Mayo le cuestionó. Mayo, el fundador del cartel, hay una leyenda que reza que fue donde él y le estrelló, en buen dominicano, la revista en la cara y le dijo: ¿qué tú has Así hecho? es. Tú te has vuelto loco. Tú te vas a hacer que yo me pase el resto de mi vida sacándote de problemas. Y un largo San Antonio que se escuchó en toda Sinaloa. Entonces, yo dije, he aquí a Barbecue en pleno auge de su nombre, que no pudo resistir la tentación de dar una entrevista. Pero ese youtuber puede perfectamente, cuando vuelva, dar las coordenadas de dónde se encuentra o podría estar Barbecue. Eso fue lo que yo pensé. Pero tú me dices ahora que de ninguna manera Barbecue reside ahí. No, jamás. Pero tu reacción a la forma en la que leí eso en el momento. Bueno, mira, tal y como tú señalas, es algo ilógico que la entrevista, claro, de hecho fue ahí en Delma. Ahora, yo mantengo la postura de que él no tiene su fortaleza en Delma en este momento, porque él no va, él es la persona ahora que tiene Haití en la situación que se encuentra, porque él ha tenido la capacidad, o ellos han tenido la capacidad que no han tenido los políticos ni los empresarios haitianos, y es que él ha podido unificar los delincuentes que accionan en los diferentes sectores que te señalé ahorita. Ellos tienen una confederación de bandas y planifican sus acciones y la canalizan y la orientan a un objetivo. Está claro. Ahora, no así el liderazgo político haitiano, que tienen un consejo provisional presidencial y mira lo que ha pasado. De un encuentro, un enfrentamiento que hubo a primeros días del mes de junio, que prácticamente se fueron a los puños. El ex primer ministro
interino. No me sorprende. Claude José y el ex primer ministro Gary Corniel, porque se estaban repartiendo en una reunión del consejo, que Claude José no es miembro, pero tiene mucha influencia en ese consejo, porque tiene varios miembros ahí. A él lo invitaron. Y ahí en esa reunión se estaban repartiendo los ministerios y las direcciones generales. Y aparentemente la situación, el impasse surgió porque Gary Corniel no quería darle la cuota a Claude José. Y él lo amenazó y le dijo, te voy a tumbar. Y ahí lo quitaron. O sea, para que tú veas el poder que tiene el ex primer ministro Claude José. Te traigo esto a colación porque lamentablemente, y siguen los problemas. Ahora mismo el reciente primer ministro retomó el tema de los 3 miembros del Consejo Provisional Presidencial que están siendo acusados de corrupción. A ellos se le acusa de que le exigieron 100 millones de GUL al incumbente del Banco Nacional de Crédito a cambio de que él permaneciera en esa posición. Estamos hablando de que 100 millones de GUL son aproximadamente 50 millones de pesos dominicanos. Ahora mismo está al 2 por 1. Entonces, ya se afloraron, ya él emplazó, el primer ministro incluso emplazó y le dio a ellos, lo emplazó hasta este 30, o sea, hasta el sábado, para que ellos o temperen o renuncien, o aparentemente él tiene la mayoría de los votos para sustituirlo. Eso es lo que se interpreta hasta este momento. Cometieron un error político Luis Abinader, Leonel Fernández y Omar Fernández al burlarse, mofarse y ningunear a Barbecue. Creo que sí. No podemos nosotros querer minimizar el poder que tiene ese individuo, un individuo que tiene miles de miembros alrededor de él, en su gran mayoría muchachos mozalbete, o sea, jóvenes niños de 12, 13, 14 años, 15 años, adolescentes. Entonces, la situación de Haití, aunque muchos lo vean absurdo, pero la situación de Haití, para resolver el problema de Haití, es entre ellos. Y me han dicho algunos comunicadores, pero Abreu, ¿y cómo vamos a negociar con delincuentes? Bueno, pero esos son los otros también, por su accionar. No, ¿cómo lo podemos calificar para no decirle delincuentes? Y me refiero a lo político. Y los empresarios. Y los empresarios. Pero mira, hablando de eso, aquí se ha dicho mucho que esas bandas están operando para los empresarios haitianos. Y yo particularmente digo de forma categórica que no. Digo que no porque no me hace sentido que unas personas que queman vehículos en el entorno de la embajada, gente que tirotea aviones norteamericanos, no es gente que mentalmente esté condicionada a tomarle órdenes a empresarios. Aquellas personas que hacen eso frente a la embajada norteamericana, aquellas personas que tirotean aviones norteamericanos, aquellas personas que secuestran misioneros norteamericanos, son personas que se sienten autónomas, que sienten que no le toman órdenes a nadie. Si pueden desafiar al imperio o potencia hegemónica, lo hacen porque están totalmente corriendo por su cuenta. Pero además, esos empresarios, por más maquiavélicos que sean,
¿Tú crees que van a ir por la libre a ganarse la atención de Estados Unidos de una forma que propicie que esa potencia hegemónica vaya por ellos? Respuesta, no. Conclusión, las bandas están a este segundo actuando totalmente por su cuenta. Sí, pero ese fue su origen. El origen de ellos fueron los políticos y los empresarios. Ellos usaron a esos muchachos, lo usaban para enfrentar uno a otro poderes y para avanzar en territorios empresariales y políticos. Ahora, llegó un momento que Barbecue y los demás avanzaron a tal punto que ya están incontrolables, pero ellos nacen del área empresarial y política. De ahí que surgen esos delincuentes. ¿No se ha dado un cambio en la mentalidad del vecino que viene a República Dominicana? Particularmente siento que el ethos contestatario que tienen los vecinos actualmente se debe a que se sienten empoderados, y sentirse empoderados se debe a que han terminado asumiendo de forma aún más, si se quiere, más abarcante, la narrativa de víctima, la narrativa de que República Dominicana le debe su riqueza, o las pocas que tenemos, al hecho de que le robamos a ellos. No, yo lo interpreto de otra manera. El gobierno del presidente Luis Abinader, desde su llegada al poder, ha mantenido o mantuvo una política de fronteras abiertas, y entraron cientos de miles de nacionales haitianos indocumentados. Ahora, cuando unos jóvenes supuestos dominicanos hicieron una protesta, y tuviste como las instituciones en respuesta a ello realizaron una marcha, luego una protesta ahí frente a la Plaza de la Bandera. Entonces, eso lo presiona al presidente, y voló la cabeza de Venancio Alcántara, el único que voló la cabeza. Se llevan al director de migración por la culpa de él, que tiene un programa, una política de frontera abierta 4 años. Entonces, ahora él anuncia, en ese momento anuncia que va a deportar 10,000 nacionales haitianos. Agarra y va a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas con el ministro de la Presidencia, el director de Migración, y le dice al mundo, o sea, dándole pie al enemigo, dándole alma al enemigo, porque no era necesario que el presidente de la República asumiera esa postura, porque tenemos muchísimos enemigos. Tú tienes ahí organismos que tú das instrucciones y tú no tienes que participar tú. ¿Me entiendes? Pero tú estás diciendo, José, paréntesis, que cuando el presidente hizo ese anuncio de los 10,000 a deportar por semana, eso tomó por sorpresa al propio Lee Ballester. Bueno, la decisión, sabe que la designación de Luis Ballester es producto del empoderamiento de la sociedad, y que le reclama al presidente la postura de, ¿cómo te digo? De apadrinamiento. De apadrinamiento a esa decisión, a esa política de 4 años de frontera abierta, donde entraban cientos de miles de nacionales haitianos, y entraban al país, y las autoridades se hacían de la vista gorda, y conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Educación y ONG, este año tuviste la crisis que tuvimos, porque esos organismos se encargaron de inscribir en las escuelas del país a sus nacionales. Y cuando hicieron la convocatoria pública, cuando fue el grueso de la sociedad dominicana, tú conoces la historia, que se quedaron muchísimos.
niños sin cupo, sin aula. ¿Cuál es el compromiso internacional, si tienes conocimiento, que obliga a un médico dominicano a atender a una parturienta haitiana por encima de una dominicana? Porque la dominicana, si no paga, si no tiene seguro, no la atienden, pero a la haitiana sí. La complejidad, no hay ningún... No, internacionalmente debe de haber un trato igualitario, ¿verdad? Igualitario, un trato internacionalmente, porque es un ser humano. Ahora, aquí, tú lo acabas de decir, las parturientas dominicanas deben de pagar, le exigen que debe de llevar pinta de sangre y otra cosa. Más sin embargo, la nacional haitiana que la trae una red que viene apadrinada por las autoridades del gobierno del presidente Abinader. Permíteme explayarme un poco en ese punto que tú acabas de describir. A mí particularmente me parece insostenible, indefendible, y no lo digo por ti, sino por la situación que has escrito, que el dominicano permita en su supuesto país que bajo urdimbres retóricas se pueda justificar el trato privilegiado, repito, en su país a un inmigrante en este caso ilegal. Y estamos hablando particularmente de las haitianas. Me parece inaceptable que el dominicano tenga que observar en las clínicas esas conductas de manera indiferente o impotente, más bien. Esa es la palabra, impotente. Yo, a todo aquel dominicano que me está escuchando, yo le solicito que si le toca la amarga experiencia de ver cómo a su esposa a punto de dar a luz, la ponen en porque eso es otra cosa, en una situación delicada de vida o muerte, dése a respetar. Es inaceptable que en nuestro país nosotros tengamos que soportar tan asquerosa humillación, sobre todo cuando se le da privilegio por parte de un médico dominicano, que ahí debería operar el sentido común del médico dominicano que se supone que es dominicano. O sea, debería operar su sentido común. Yo no sé, y aquí estoy especulando, yo no sé si es que a ese médico la red de ONGs que trae a esa parturienta le está dando dinero. Repito, aquí especulo, no sé a qué se debe, pero ya tú eres la segunda persona que tiene experiencia de Estado que me confirma eso. Y yo, conteniendo mis emociones por lo que pasó ayer, producción, le digo al dominicano que le toque vivir esa amarga experiencia, que se dé a respetar. ¿Cómo? Yo lo dejo a su libre imaginación. Pero si usted se enfrenta a un médico que lo pone en la delicada situación de tener que irse con su mujer a una clínica porque tiene que atender a una haitiana, le digo, dése a respetar. ¿Cómo? Lo dejo a opción suya. Continúa. Mira, yo siempre he mantenido la postura de que nosotros debemos de convivir con el pueblo haitiano. No nos queda de otra. Con eso no hay problema. Sí. Mi problema es con lo que tú acabas de decir y revelar aquí. Sí, pero, y no son ellos los culpables de la situación que estamos viviendo con ellos aquí en el país. Son nuestras autoridades, Aneudi, irresponsables. Son ellos los que apadrinan a esas bandas de delincuentes que traen a esos, te decía, cientos de miles. Yo conozco bien cómo se maneja el tema. Por ejemplo, cuando yo estaba en Anzapitre, en el año 2001. Gobierno de Hipólito Mejía. Así es. Un día me llevan una información al consulado y me dicen, señor cónsul, ya empezó a operar el centro de acopio del Manguito. Digo, ¿cómo que empezó a operar el centro de acopio? Sí, ahí al centro de acopio del Manguito, el Manguito de Pernales, cruzan los nacionales haitianos que lo traen Congo, en su mayoría en esa época, que lo traían de toda esa parte
suroeste de Haití, llámese Banano, Chot, Belance, Anzapitla, Yasmel, Granguá, Chiguá, Miraguán, Derizó, toda esa parte al sur profundo de Haití, lo llevaban ahí una compañía que le prestaba, le reclutaba a los haitianos a un ingenio del país. En la cláusula, en el acuerdo con la Dirección de Migración, decía que ellos debían reclutar los nacionales haitianos que estaban en territorio dominicano y le señalaban, le especificaban los puntos que debían de buscarlo. Y dentro de esos puntos ponían Asua, una vaina delincuencial. Ponían, por ejemplo, Asua, San Juan y esa cosa, pero te mencionaban el Manguito, te mencionaban Banano. ¿Por qué ponían esos puntos? Porque esos puntos están a metros de la frontera. Es más que la frontera ahí es invisible, porque tú subes a los arroyos de Pedernales y tú le dices a un dominicano o a un haitiano, ¿y de dónde es Haití? Y ellos te dicen a ti imaginariamente, mire, ¿dónde? Esa mata para allá es Haití, de ahí para acá es dominicana. Esa es nuestra frontera, hermano. Bueno, mira, dentro de la tragedia, eso que tú acabas de decir es una buena noticia. El hecho de que ellos tengan, no sé, alguna noción sensorial, perceptiva, como tú dices, de esa mata para acá, eso es de nosotros, y de ahí para allá de República Dominicana, eso es mucho menos nocivo que el vecino que entiende que la isla completa es de ellos y que nosotros les robamos esta parte. Así es, así es. Pero lo lamentable de eso es que aquí hay sectores que viven de esa situación, del enfrentamiento entre los dos pueblos. Te decía ahorita que nosotros debemos de convivir. Ahora, nosotros, que es el país que estamos en un gran avance y desarrollo, somos los que debemos de crear las condiciones, la política. Pero cuando tú tienes autoridades que la política de ellos es eso, la política lamentablemente, y yo que en la introducción tú señalaste que yo soy dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, y quizás mis declaraciones las quieran considerar que son políticas, no, y es la realidad. Es que desde que llegó el Partido Revolucionario Moderno al gobierno, tú has notado, el país ha visto cómo las ciudades se han llenado de nacionales haitianos. Han llenado. Y no quiero rehusar a la pregunta, pero te hice ese panorama. La situación es muy delicada. Pero mira, te preguntaría, cuando tú ves al presidente Hipólito Mejía decir que no está de acuerdo con las deportaciones, y cuando él, por ejemplo, en consonancia también con las declaraciones del actual ministro de Agricultura, Limber Cruz, dicen que República Dominicana, que nuestra economía necesita de forma imperativa la mano de obra haitiana. Y el presidente responde diciendo que tiene un plan para dominicanizar esa mano de obra. ¿Tu reacción? Mira, es lamentable, es lamentable. Cuando nosotros tenemos declaraciones de personas de ese nivel, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, el ministro de Agricultura, y van porque el PRM tiene una carrera desenfrenada en este momento y va en contradicción, chocan con la política de este momento del presidente de la República, porque yo te hablé a ti de que él desde su llegada hasta que lo obligaron ahora esos sectores sociales, mantuvo un programa de frontera abierta y de ahí en adelante él ha tomado otra postura que debemos reconocer esa parte, Aneudi. Entonces, uno ve declaraciones del expresidente de la República de esa naturaleza y del ministro de Agricultura. Pero volvemos y caemos que el responsable de ello es
el presidente de la República. Porque, ¿por qué no? Si hubiese sido en un país con un mínimo grado de respeto, de institucionalidad, si él no hubiese renunciado, el presidente debió de haberlo quitado. Ahora, aquí yo creo que se puede aplicar la frase aquella que reza: no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Quizás para el propio presidente Luis Abinader estar en la oposición y aquel video, qué sé yo, del 2012, 2014, en donde él critica la política migratoria del presidente Danilo Medina en ese entonces, que se abocó, al menos en teoría, a un proceso de deportaciones que concitó la atención nacional e internacional. Luis Abinader salió a criticar eso, salió a criticar la política migratoria y se definió como un migrante que es dominicano, que procede de Oriente Medio, etcétera, en fin, que es Líbano, en fin. Entonces, eso era en aquel tiempo, pero ahora, siendo presidente, le toca ver quién es exactamente el vecino. O sea, cuál es la naturaleza del vecino y saber que con esa gente no se puede dialogar, con esa gente no se puede concertar, con esa gente no se puede, digamos, llegar a ningún pacto. El drama, la tragicomedia del famoso canal se debe a que el gobierno, fruto de su ingenuidad en aquel entonces, se sentó a negociar algo con las autoridades haitianas para simplemente terminar en las patas del caballo. Así es, con el expresidente Jovenel Moïse. Ahí. Y en ese acuerdo que tú haces señalamiento, hay un planteamiento con relación a las aguas. No lo dice explícitamente. Ahora, hubo una inobservancia de la diplomacia dominicana, a lo mejor sabiendo lo que están haciendo, pero nosotros podríamos considerarlo como una inobservancia. Y a propósito que tú traes el tema del canal, de ahí surge, ¿de dónde surge la construcción del canal? Cuando el presidente de la República, que en ese momento, y ahí están las entrevistas mías, agarra, porque tú puedes calificar de lo que tú quieras a Claude José, un tipo que tiene como política el enfrentamiento con el país, pero es una estrategia para él crecer políticamente su proyecto presidencial. Y el presidente Luis Abinader llega y lo mete en un paquete de 12 delincuentes y le prohíbe la entrada. Eso, ahorita te decía a ti que no había necesidad que el presidente de la República vaya a la sede de la Fuerza Armada y se siente y diga que va a deportar 10,000 nacionales haitianos, porque hay organismo para ello. No era necesario que el presidente de la República, a ese tipo, un ex primer ministro interino, un ex ministro de Relaciones Exteriores, un tipo joven, audaz, guapo por demás, y que maneja las redes, tú lo metes en ese paquete. Si tú le quieres prohibir la entrada del país, tú tienes organismo y da instrucciones, llama al del DNI, al director de migración, al del CEFRON, al ejército, diciéndole ahí, ese tipo no puede entrar aquí. Y no tú asumes eso. Entonces, eso es lo que hizo, esa decisión del presidente en ese momento, lo que hizo fue que le disparó la popularidad a Claude José en Haití. Y en respuesta a ello, él fue que mandó a construir ese canal. Y no sé si tú te enteraste que lo que yo te estoy diciendo a ti lo confirmó nuestro embajador en Haití meses después en un programa de televisión. Eso. Que fue él. Claro, él lo dijo públicamente. El amigo Miguel Farú. Aquí en una entrevista que le hicieron aquí, creo que fue en uno de esos medios de por la mañana, lo dijo que fue él. Nuestro embajador, lo que yo te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Entonces, la política, te reitero, hasta ese momento,
fue una política equivocada del presidente y además un apadrinamiento con organismos internacionales, porque tú sabes que la agenda global, dentro de la agenda global, está ese tema de la unificación de la isla. Y Abinader, ¿cómo llega a la presidencia? ¿Producto de qué llega a la presidencia? De un movimiento, porque el PRM no tenía las condiciones. Y además hubieron factores, porque también la sociedad dominicana, tú sabes que ya por un tema más bien de la división de los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, pero ya decidió a salir de eso. Y él se montó en esa ola de la Marcha Verde y dentro, tú sabes quién era lo que dirigían eso. Bueno, ya en la parte final ya, el PRD, la situación política del PRD de cara a los próximos procesos que les toca vivir al país. Mira, todo el mundo conoce la situación del PRD, la situación que pasamos en el pasado proceso electoral. El presidente de la República se ensañó contra el amigo, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Miguel Vargas, y desarrollaron toda una estrategia alrededor de los colegios electorales con los miembros de colegio, y tú conoces los resultados. Dado esa situación, nosotros en el calor de finalizar el proceso, Miguel nos reunimos y acordamos visitar todas las direcciones provinciales. Él designó 2 comisiones, una de ellas la encabeza la compañera Peggy Cabral, viuda Peña Gómez, secretaria general, y la otra la encabeza el compañero Héctor Guzmán, de la cual yo soy miembro. Recorrimos el país, escuchamos a los compañeros, inventariamos qué tenemos, qué nos quedó, de los compañeros que tú sabes que también desarrollaron toda una avalancha de compra de dirigentes y esas cosas. Bueno, pues ya entramos en un proceso de una segunda etapa. El pasado domingo nosotros ya iniciamos en la provincia de La Romana lo que es un diagnóstico participativo con las direcciones provinciales juntas, llámese la provincia de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, ahí se incluyó también la provincia de Monteplata, San Pedro de Macorís y obvio La Romana, porque fue ahí la sede, ellos fueron los anfitriones. Este sábado vamos a la provincia de La Vega y vamos a reunir un grupo dividimos la región del Cibao en 2 por el tamaño, o sea que son 14 provincias. Y vamos el sábado y el domingo vamos a tener entonces un encuentro en la provincia de Azua con la región del sur, llámese San Juan, Elías Piña, Bauruco, Pedernales, Independencia y Barahona. Van a venir ahí, San José de Ocoa van a venir ahí el próximo domingo, y el próximo miércoles vamos a tener el encuentro con el Gran Santo Domingo. El próximo miércoles vamos a tener esa actividad ahí en el Club Los Prados, un diagnóstico participativo de ellos. Nosotros entonces luego vamos a resumir para de cara a crear un programa de trabajo. Según la ley manda que nosotros renovemos las autoridades en el año 2027. Ahora Miguel Vargas ha planteado que él no tiene ningún tipo de inconveniente en que eso se adelante, que sea el 26, e incluso ha mencionado que puede ser hasta en este próximo año 2025. Bueno, ¿algún nombre de quién será el candidato presidencial del PRD en el 2028? Mira, el ingeniero Miguel Vargas es una persona abierta, aunque otros digan lo contrario, es un hombre abierto, siempre está buscando, creando las condiciones y buscando la manera de que el partido vuelva al poder. De hecho,
en el año 2019, él le planteó en ese momento al ex compañero David Collado que fuera el candidato de nosotros. En ese momento David no consideró eso, pero nosotros le ha planteado, Miguel, que él no tendrá objeción de que surja un compañero del partido o que venga un compañero de fuera. O sea, siempre Miguel ha mostrado la disposición de tener este partido abierto y en busca de ver cómo llegamos nueva vez al Palacio Nacional. Bueno, gracias, José Abreu, por tu participación. Abreu, como le conocen en los medios, a este comunicador de larga data, empresario, hombre con experiencia de Estado, sobre todo con el vecino que nos ha tocado. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de esta entrevista, pero tenemos más en este capítulo, así que no se vayan, porque después de esto tenemos también otra figura acá para seguir tocando temas de Estado. Félix Damián Olivares, ¿cuál sería el próximo paso que debería dar el gobierno ante el tema migratorio, el conflicto, el drama, por así decir? Mire, yo lo que visualizo, que los esfuerzos deberían estar enfocados en lograr una intervención de mayor calado por parte de las Naciones Unidas. Hemos visto que tanto China como Rusia, es decir, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, han bloqueado la posibilidad de una intervención de mayor calado, porque la misión keniana para asistir a la policía de Haití, a la Policía Nacional de Haití, en la labor de pacificar o de asumir el control de Puerto Príncipe, que está en un 85% en manos de grupos armados, que yo no les llamo necesariamente bandas, porque ahí hay como un cóctel bastante delicado de bandas, pandilleros, pero también hay grupos ideologizados. Yo hace unos meses vi una entrevista que le hicieron a Jimmy Cherizier, Barbecue, y el hombre tiene un discurso que a mí no me simpatiza, pero tiene un discurso antioligárquico. Él se declara seguidor de Jean-Jacques Dessalines, que a su vez todos recordamos que fue el autor de aquellas masacres en su retirada en 1805, pero no deja de ser, digamos, llamativo el hecho de que un ex policía como él, una persona que fue entrenada por el mismo sistema que procuraba normalizar o buscar una estabilidad en Haití, que el MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas en Haití, ahora asume un discurso ideologizado. Entonces, si uno ve todo esto en el entorno internacional, Venezuela, que en su momento dijo que si nosotros o que cualquiera que se metiera con Haití se estaba metiendo con Venezuela. Es decir, todo lo de la ruta de la seda, todo el tema del terrorismo yihadista, que también se ha afincado en el Caribe, básicamente en Haití, en algunas islas y también en Venezuela. Entonces uno ve las posiciones de Rusia y de China a todo esto. Es decir, que el programa no es, o sea, el escenario que se nos presenta no es tan sencillo como pudiera parecer. Y no es que uno sea conspiranoico, pero hemos visto cómo tanto Rusia como China, más Rusia que China, han venido promoviendo conflictos en África y en otros lugares
con miras a sacar ventajas para el grupo que está dirigiendo lo que antes fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en ese contexto hay que buscar alguna manera de poder controlar las bandas. Una misión de 400 elementos armados o de 200 elementos armados se revelan como insuficiente para controlar en una labor policial, proveer la seguridad de sectores como los de Haití, como los de Puerto Príncipe. Cité Soleil y todas estas barriadas que hemos visto en donde se desplazan los 9 o 17 grupos armados que dominan Haití. Y fíjense que Guy Philippe hace tiempo que no se sabe de él, pero también es un elemento que debe estar orbitando por ahí. Ahora, yendo a República Dominicana con ese mismo tema, nosotros hemos discutido acá y yo he propuesto que de alguna manera, en aras de llevar la carga un poco menos pesada con el paquete económico o lo que se necesita para mantener la asistencia social a las parturientas, para mantener la asistencia educativa a los niños haitianos que toman clase de este lado, de que vía lo poco o mucho que se tenga registrado en cuanto a empleados haitianos, se cobren impuestos. Porque la clase media de República Dominicana no puede seguir de forma directa financiando esto, al mismo tiempo que se da la desagradable realidad de que en los hospitales públicos hay preferencia por las parturientas haitianas a las dominicanas, y que yo digo y reitero, si a usted que es padre dominicano le pasa eso en un hospital público, hágase respetar. ¿Cómo? Eso yo lo dejo a su opción, pero hágase respetar y no permita que en su país le nieguen atención a una dominicana y se la den a una haitiana. Eso es algo asquerosamente indigno. Mire, el fenómeno, digamos, de venir a buscar asistencia médica regularmente a última hora, que es parte de lo problemático de la atención a la maternidad, es que no hay un ciclo, digamos, de visitas periódicas y de seguimiento al estado de gestación, y entonces eso provoca mayores costos, mayores riesgos, mayor costo de internamiento, porque entonces regularmente son partos en crisis, partos con dificultad. Fuera de eso, entonces por eso hay mayor ocupación hospitalaria. El tema de que niños, hijos de residentes haitianos en el país o de trabajadores haitianos, de inmigrantes en el país, unos 145,000 o 137,000, que son las cifras que da el Ministerio de Educación, estén en las aulas, cuyos padres residen aquí, eso no es incorrecto. O sea, lo que debe es cubrirse la cobertura total ¿cómo diríamos?, de todo el estudiantado que quiere ir a una escuela. Y ya que están aquí, tienen que ser incorporados culturalmente y quiero que quiero explicarme en esto, de que no pueden ser segregados o negárseles el derecho a la enseñanza. ¿Por qué lo digo? Porque ya que ellos están aquí, si son residentes legales aquí, es lo que sus padres debe proveérseles la educación de manera que puedan, en ese proceso paulatino, integrarse, y que quiero que al tema, digamos, a la educación formal dominicana, al llamado melting pot de los norteamericanos. A nadie se le ocurre, mantenerlos en una segregación permanente. Ahora, o decidimos, si están ilegales, entonces procede con ellos y sus padres ser repatriados a su país, que es lo que se viene haciendo
en esta política. Ese es un punto. Con relación a la atención médica, Ahí voy. yo creo Adelante. que lo que no se debe es permitir el ingreso de personas en estado de gestación, como si usted va a migración en Estados Unidos con 6 meses, 7 meses de gestación, a usted la devuelven. O sea, quiero decir, a la mujer. ¿Por qué? Porque previsiblemente iría a dar a luz a un hospital norteamericano y eventualmente, dando a luz allí, le generaría un costo a la sanidad de los Estados Unidos, y también estaría el tema de que como ellos sí tienen el jus solis, entonces también no tendrían como aquí el libro rosado para inscripción como extranjeros, pero eso debe regularse es en la frontera. Es en la frontera en donde debemos poner los mayores esfuerzos, junto con el tema de aquellos sectores que no definen una cuota de la mano de obra que necesitan y limitando esa mano de obra. O sea, limitando en qué condiciones viene esa mano de obra. Entonces, cuando tú contratas al esposo, también estás contratando a la esposa. Hay que ver cómo es que se están armando esos paquetes. Y usted dirá, bueno, ese es un esquema ideal de que eso se regule, pero yo creo que APORDON, la Asociación Patronal Dominicana, ACOPROVI, la Asociación de Productores Agrícolas y de Exportadores, y que utiliza mano de obra extranjera, en este caso predominantemente haitiana, tienen que decir, miren, nosotros necesitamos esta cuota. Ya el presidente Luis Abinader habló de la necesidad de nacionalizar la mano de obra dominicana, pero esa mano de obra contratada de manera regular tiene que pagar impuestos, tiene que ser inscrito en la TCS y pagar su seguridad social igual que cualquier trabajador, sea dominicano, sea venezolano, sea ruso o sea de cualquier nacionalidad. Eso es lo que debería hacerse. Ahora, requiere un esfuerzo. El imperativo moral o humano, cuando un médico recibe a una parturienta, se diría que es apático, insensible, si la deja a su suerte, y esa conducta o indiferencia se podría juzgar incluso a nivel moral y ético. Ahora bien, hay otro lado que va en esa misma dirección, pero con respecto a ellos. No necesariamente el médico que se quede de brazos cruzados ante eso está incurriendo en una falencia moral. Porque ¿dónde dejamos, previo a eso, la responsabilidad individual de la persona que quedó embarazada? De la persona que actuó alegre y ligeramente dándole la espalda a la consecuencia de ese acto. Vamos a eximir a esa persona de su responsabilidad moral y se la vamos a cargar directamente al médico. Me parece un ejercicio, decir miope, moralmente hablando, es poco, pero me parece un ejercicio, digamos, carente de proporción. Pero es lo que he dicho, ese fenómeno debe controlarse en la frontera. Es más, de hecho, en lugar de haberle donado a aquella universidad, aquellos $50 millones para construir una universidad que luego le pusieron el nombre de Henry Christophe, que también fue un invasor u ocupante violento del territorio dominicano en su momento, en vez debió habérsele donado una policlínica o varias policlínicas para que ellas dieran a luz en Haití. O sea, para favorecer eso. Y de hecho en República Dominicana hay muchos médicos estudiantes haitianos que se han capacitado en la República Dominicana, que han estudiado aquí y que bien pudieran atender en Haití esas necesidades. Eso es lo que nosotros tendríamos para ponerle fin a ese drama. Ese drama hay que controlarlo en la frontera. Pero también te diría, ya que hablaste de la universidad, eso nos quedó ahí, porque recordemos el reconocimiento que le hizo Leonel a Martelly. No, y hay muchas cosas, muchos elementos. No solamente que se le hizo el reconocimiento, es que Leonel lo apoyó en su candidatura. Lo apoyó a Sweet Mickey.
Nosotros, Sweet Mickey. sí, y hay que recordar, o sea, que Sweet Mickey vino aquí antes, cuando era precandidato, cuando era candidato, y que estaba el grupo Clinton apoyándolo, y se le ofreció apoyo económico, se le ofreció apoyo de diferentes tipos, y lo primero que hizo cuando vino al país fue a presionar, ya no con bailando Soca. el baile que él baila prácticamente soca, nudista. pero bueno. Entonces, ni mucho menos, sino que ya vino con un traje puesto y todo, y lo primero que habló fue de los sans-papiers. Es decir, eso? los indocumentados, los sin papeles, que él había venido a resolver el problema de los indocumentados. Y de ahí se generó toda aquella política que llevó al desconocimiento en los hechos de la sentencia 168-13 y después a aquel plan de regularización en virtud de la ley 165-2014, y esos planes que fueron los que llevaron a que la familia Castillo se desvinculara y le renunciara en sus funciones al expresidente Danilo Medina. Esa es la historia. Ahora bien, el presidente Luis Abinader ha asumido, dentro de las limitaciones del Estado Dominicano y dentro de las divisiones que tenemos en la visión de la problemática, ha asumido una política orientada a invertir en el llamado muro o verja fronteriza, a invertir en las comunidades en la frontera, a invertir en Pedernales, a invertir en las 6 provincias fronterizas, con miras a frenar aquello. Y la parte de la nacionalización de la mano de obra, a partir, digamos, de la mecanización, a partir del uso o incentivos para llevar a que los jóvenes dominicanos y que el joven campesino, que el labriego se tecnifique y tenga vocación de trabajar en el campo, es algo que tiene que discutirse. O sea, la República Dominicana tiene que asumir esa discusión que muchos la hemos visto como un paso necesario, pero no solamente en ese ámbito, también en el ámbito, por primera vez se han hecho operativos en esa área, digamos, ese espacio de falta de ley que es Friusa, en la provincia de la Altagracia, en Higüey, en la provincia, en toda el área de Verón, de Bávaro y todo esto, porque esa era y sigue siendo una bomba de tiempo, porque el día que ocurriese un incidente de mayor envergadura, y es algo que tú señalabas en una presentación anterior o previa, de que normalmente en otras épocas el inmigrante haitiano era respetuoso de las leyes, de las normas de urbanidad, pero ahora presentan una actitud agresiva e irreverente. Es decir, que es una situación que debe llamarnos a nosotros a reflexión, a visualizar los riesgos de una inmigración que no se integra no solamente al término ámbito cultural, sino al ordenamiento jurídico, a reglas básicas de convivencia. Bueno, Félix Damián Olivares, gracias por tu participación acá en Impolíticamente Correcto. Abogado, ¿en qué área tú te desempeñas? Básicamente me desempeño en el ámbito del derecho público, el derecho penal, el derecho, aunque en parte de mi ejercicio es en la materia inmobiliaria también, pero que esa no trasciende tanto como la penal, que es más pública, polémica. Es más polémica. Bueno, sí. Gracias, Félix. Gracias, un abrazo. A ustedes, ahora sí, hasta por llegar a la parte final de este capítulo con estas entrevistas. Si no se han suscrito, háganlo, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual
y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.